Este es un video realizado en base a un artículo publicado por Dane Wigington en su página web geoengineeringwatch.org el 15 de noviembre del 2016. El artículo plantea la posibilidad de que transmisiones inimaginablemente poderosas de microondas estén siendo utilizadas como armas de destrucción masiva para generar terremotos. Esta es una traducción de dicho artículo a la cual le hemos agregado algunas imágenes y videos. Si toda la evidencia disponible es analizada, las conclusiones lógicas son escalofriantes. Comprender el total de la potencia que puede ser proyectada por las instalaciones de calentamiento de la ionosfera, como ser HAARP, es difícil y complejo. Todos sabemos y entendemos que las transmisiones producidas en nuestros hornos de microondas hogareños pueden calentar una taza de agua o una comida congelada a velocidades increíbles. Desafortunadamente la mayoría no sabe y por lo tanto no han considerado ni investigado lo que transmisiones de microondas masivamente poderosas e interconectadas pueden hacerle al planeta. Cuando transmisiones inmensamente poderosas de microondas son rebotadas en la atmósfera y dirigidas de nuevo hacia las capas sedimentarias de la Tierra en lugares sísmicamente sensibles, el desencadenamiento de actividades sísmicas se torna científicamente posible. Este proceso es facilitado por la saturación de la atmósfera con los aerosoles de la ingeniería del clima. La liberación constante de partículas reflectivas y eléctricamente conductivas en la atmósfera por parte de aviones, parte del asalto de la ingeniería del clima, es un hecho comprobable. ¿Acaso Nueva Zelanda está siendo víctima de superarmas de transmisión de microondas? Hay una larga lista de hechos choqueantes alrededor de una serie de recientes terremotos catastróficos. Es imperativo examinar estos hechos sin preconceptos y sin negaciones preprogramadas. Comencemos por el mes previo al extremadamente destructivo terremoto del 12 de enero del 2010 en Haití, cuyo epicentro fue en Léogâne, a tan solo 25 kilómetros de la capital. La agencia espacial francesa CNES tenía un pequeño satélite en órbita llamado Demeter a unos 700 kilómetros sobre la superficie terrestre. Este satélite detectó un radical incremento de microondas o radiotransmisiones de frecuencias ultra bajas sobre el epicentro del terremoto durante el mes previo a ese evento de magnitud 7. La misión de este satélite es la de monitorear las frecuencias ultra bajas generadas por temblores. Un grupo de geocientíficos dieron a conocer datos asociados con ese temblor, los cuales indicaban un claro incremento de estas ondas de ultra baja frecuencia sobre la corteza terrestre de esa región en los días previos al terremoto. Es numerosa la evidencia anecdótica de efectos electromagnéticos asociados con terremotos. Varios testimonios vinculan a estos temblores con misteriosos efectos luminosos y de calor. Luego del terremoto de Haití, que dejó más de 100.000 muertos, el ejército de Estados Unidos ingresó y ocupó a ese país. También comenzó la debacle de la participación de la Fundación Clinton en la reconstrucción. Al año siguiente, el martes 22 de febrero del 2011, un mortífero terremoto en el que fallecieron 185 personas y miles fueron heridas, sacudió a Christchurch, Nueva Zelanda, poco después del mediodía, a las 12:51 p.m. Muchas circunstancias de este caso también son preocupantes. ¿Fue este terremoto un desastre natural o acaso puede haber sido provocado por el hombre? ¿Sabían acaso los funcionarios de Estados Unidos que se avecinaba el temblor? 9 miembros del Congreso de Estados Unidos estaban en Christchurch para un encuentro de alto nivel que tuvo lugar entre el 21 y 22 de febrero, pero dejaron Christchurch 2 horas y media antes del terremoto para viajar a Wellington, a pesar de que la reunión no finalizaba hasta la noche del 22 de febrero. Janet Napolitano, la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Homeland Security, debía visitar Christchurch para hablar en esa cumbre, pero el 18 de febrero anunció que cancelaba la visita. Timothy Manning, administrador de la Agencia Federal de Manejo de Desastres de Estados Unidos, FEMA, era parte de la delegación de Estados Unidos en Christchurch. Toda la delegación de Estados Unidos dejó Christchurch 2 horas antes del terremoto, excepto el señor Manning, quien permaneció allí y luego asistió dirigiendo las respuestas a la emergencia. Exactamente lo mismo sucedió con delegados de la misma agencia en el terremoto de Haití. En Haití, los delegados de FEMA estaban en el lugar realizando prácticas de respuesta a terremotos de gran magnitud cuando sucedió ese evento.
Y recientes revelaciones de Wikileaks generaron el siguiente titular. Mails de Hillary Clinton muestran advertencia anticipada de terremoto en Christchurch. En los días previos al terremoto catastrófico de Japón del 11 de marzo del 2011, la renombrada institución de investigaciones MIT nuevamente informó de calentamientos atmosféricos anómalos directamente sobre el epicentro del terremoto. MIT produjo el siguiente informe. La atmósfera sobre Japón se calentó rápidamente antes del terremoto de magnitud 9. Científicos informaron que emisiones de infrarrojos sobre el epicentro se incrementaron dramáticamente en los días previos al devastador terremoto. Estos científicos dicen que antes de este terremoto de magnitud 9, el contenido total de electrones de la ionosfera se incrementó dramáticamente, alcanzando su máximo 3 días antes de que se produjera el evento. Al mismo tiempo, observaciones satelitales mostraban un gran aumento de emisiones de infrarrojos por sobre el epicentro, las que hicieron un pico horas antes del temblor. En otras palabras, la atmósfera se estaba calentando. A pesar de que la comunidad científica está intentando vincular el calentamiento de la atmósfera previo al temblor con algún fenómeno desconocido de acople atmosférico sumado a un aumento de la presión sobre la corteza terrestre, ¿sería esta una conclusión racional? La conclusión mucho más lógica y directa sería que el calentamiento de la atmósfera está siendo causado de manera intencional por la red global de calentadores de la ionosfera, conocidos como HAARP, mediante poderosísimas señales de microondas, las que son rebotadas en la atmósfera hacia la superficie terrestre. Desafortunadamente, a la comunidad científica no se le permite ni siquiera considerar esta posibilidad, mucho menos hablar de ella. En el periodo precedente al terremoto, las relaciones entre Japón y Estados Unidos estaban muy tensas. Después del terremoto, estas relaciones repentinamente volvieron a ser cercanas e incuestionables. ¿Hay alguna conexión? ¿Acaso este temblor catastrófico fue un evento natural? ¿O fue algo diseñado como advertencia a Japón? El 13 de noviembre del 2016 sucedió otro terremoto catastrófico cerca de Christchurch. La lista de preguntas perturbadoras vinculadas a este nuevo temblor es larga y va en aumento. Las siguientes son citas a la seismóloga Anna Kaiser, que está investigando las últimas actividades sísmicas en Nueva Zelanda. En este momento, no sabemos bien con qué estamos tratando, pero puede ser que involucre potencialmente a más de una falla sísmica. Tenemos que tratar de entender qué estaba sucediendo antes y después del terremoto de 7,5 grados de magnitud. Kaiser también dijo lo siguiente: estamos trabajando muy duro, esto se ve muy complejo. El epicentro posiblemente fue justo al sur de la falla de Hope, pero daba la impresión de que estaba sucediendo algo más. Estos dichos de la sismóloga son solo el principio. Hay muchos más factores que deben ser considerados dentro de lo sucedido con el temblor de Nueva Zelanda. A pesar de la compleja situación de las elecciones en Estados Unidos en los días previos al último temblor de Nueva Zelanda, John Kerry, entonces secretario de Estado de Estados Unidos, primero viajó a Christchurch y luego a la estación de McMurdo en la Antártida. El propósito declarado de la visita de Kerry fue examinar los efectos del calentamiento global y los niveles bajos de récord del hielo marino. Pero la fecha elegida para este viaje fue criticada por algunos debido a las circunstancias electorales en las que su partido perdió frente a los republicanos de Donald Trump. En los medios publicaron artículos como el siguiente. Kerry tuiteó una fotografía suya subiendo un avión C-17 en Christchurch y diciendo ir hacia la Antártida para ver de primera mano algunos de los efectos drásticos del cambio climático. En la Antártida se reunió con científicos e investigadores en la estación McMurdo, la mayor de las estaciones del programa antártico de los Estados Unidos, además de visitar las áreas cercanas de Ross Island y la base Amundsen Scott. Es el primer secretario de Estado y el funcionario de mayor rango del gobierno de Estados Unidos en haber viajado a la Antártida. Ha sido recibido por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la que administra el programa antártico. Después de alcanzar una superficie de 18,5 millones de kilómetros cuadrados en agosto,
El hielo marino comenzó a retroceder un mes antes de lo previsto y ha estado estableciendo niveles bajos de récord a lo largo del mes de septiembre. Si bien el hielo en la Antártida está en niveles bajos de récord, al igual que en todo el planeta, ¿acaso puede haber otro motivo para esta visita de Kerry a la estación de McMurdo en ese preciso momento? ¿Acaso puede que sea un factor la facilidad de calentamiento de la ionosfera mediante transmisiones de microondas que se encuentra en esa base? Muchos creen que HAARP ya no está en funcionamiento operativo debido a que se lo ha renombrado como IRI. Pero debemos entender que estos generadores de frecuencias están presentes alrededor del planeta y que existen muchas instalaciones, las que son de diseños diferentes y son conocidas por distintos acrónimos, pero las que son capaces de las mismas funciones y propósitos. El radomo y todo el equipamiento de radar situado en McMurdo son parte de negocios con la contratista militar Raytheon. La Fundación Nacional de Ciencias y Raytheon Polar Services comparten el mismo edificio. La estación ha estado creciendo durante años y puede alojar hasta 1.258 empleados. 200 de ellos pasan allí todo el invierno. Raytheon también es propietaria de numerosas patentes de geoingeniería, incluyendo algunas que se relacionan directamente con los calentadores de la ionosfera. La estructura de poder está cubriendo con microondas los cielos del planeta por una multiplicidad de razones, ninguna de ellas por el bien común. Mientras ocurría el masivo terremoto en Nueva Zelanda, se filmaron choqueantes luces que parpadeaban en la atmósfera. Luego de visitar McMurdo, Kerry regresó a Christchurch para volver a partir apenas unas horas antes de que sucediera el terremoto. Este informe es de CBS News. El secretario John Kerry había dejado Nueva Zelanda antes del sismo y se informó del evento al aterrizar en Singapur. ¿Acaso es tan solo una coincidencia que los funcionarios de Estados Unidos parecen siempre abandonar un par de horas antes las zonas donde tienen lugar terremotos? Y otra noticia más para tener en cuenta. El Amazon Warrior, el mayor navío del planeta entre los que se utilizan para detectar petróleo y gas mediante explosiones sísmicas, estaba situado sobre la línea de fractura de Nueva Zelanda. ¿Acaso esto es tan solo una coincidencia? Otro punto de interés es que el pueblo de Nueva Zelanda estaba llevando a cabo protestas en contra de las exploraciones petrolíferas, protestas que continuaron hasta el día previo al terremoto. Y otra historia que salió en los periódicos un día antes de ese evento mencionaba un conflicto en Nueva Zelanda debido a la visita de un barco de guerra de los Estados Unidos. Y también es de interés la aparente preocupación del primer ministro de Nueva Zelanda por el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Preocupación reflejada en los medios días antes del terremoto. Y, finalmente, ¿puede ser que conocidos y masivos depósitos de petróleo cerca de la costa de Nueva Zelanda sean parte de la ecuación? En esta imagen satelital compuesta son claramente visibles las señales de transmisiones de microondas. Las regiones de Nueva Zelanda cerca del epicentro del temblor han sido agredidas constantemente con dispersiones de aerosoles y transmisiones de microondas. Las delgadas y paralelas formaciones de nubes aerosolizadas, de aspecto similar a espinas de pescado, son una indicación clara de exposición a transmisiones de microondas. A pesar de que algunas fuentes oficiales intentan explicar esto como un resultado de la subyacente topografía terrestre, esta explicación es claramente falsa. Las mismas trazas en forma de ondas de estas nubes pueden ser vistas con cada vez más regularidad, no solo sobre tierra firme, sino también sobre los océanos, como muestra esta foto tomada sobre la zona donde se produjo el terremoto de Nueva Zelanda. Las siguientes imágenes son testimonio de lo que la estructura de poder global hace a aquellos que intentan interferir con sus operaciones y agendas. Estas fotos del puente de mando del barco de Greenpeace, Rainbow Warrior, el guerrero del arco iris. Fue hundido por el servicio secreto de Francia mediante explosivos para impedir que el barco y su tripulación sean testigos de detonaciones nucleares ilegales e inimaginablemente destructivas. Hace más de 2 décadas, buceé en el naufragio del Rainbow Warrior, mientras yacía en el lecho marino cerca de la costa de Nueva Zelanda. Nadé a través del puente, nadé alrededor del barco y contemplé el orificio dejado en el casco del noble navío por la carga explosiva.
Suspendido sobre el naufragado barco, contemplé la tiranía de aquellos que rigen los destinos del mundo. Estamos todos ante un cruce de caminos, y el horizonte se está oscureciendo rápidamente. La estructura de poder controla armas de inimaginable capacidad destructiva, y solo lo pueden hacer gracias a los secuaces que llevan a cabo sus locuras. Como dice el dicho, hemos visto al enemigo, y estos somos nosotros. Está en nosotros, la gente, todos nosotros, el negarnos a continuar a participar de esta locura generalizada. Está en nosotros el investigar hasta el fondo estas cuestiones y enfrentarnos a la completa verdad. Está en nosotros priorizar la lucha por el bien común porque se lo debemos a nuestros hijos, al planeta y al todo que somos con él. Haz escuchar tu voz mientras aún puedas, mientras aún pueda hacer una diferencia. Dane Wigington.